Vamos a encontrar ahora una expresión para el potencial químico tanto de un gas ideal como un gas real. Para ello lo primero que vamos a hacer es expresar a la energía de Gibbs en términos del número de moles y de la energía de Gibbs molar. Esto se cumple para una sustancia pura. Esta definición ahora la vamos a introducir en la expresión de la derivada parcial que define al potencial químico en términos de la energía de Gibbs. Es decir, que en esta derivada, donde está G, vamos a colocar N por G molar. Al resolver la derivada parcial, lo que observamos es que precisamente el potencial químico es igual a la energía de Gibbs molar. Y de hecho, en este punto nos puede parecer que el potencial químico es simplemente una forma diferente de nombrar a la energía de Gibbs molar. Sin embargo, más adelante vamos a ver que cumple un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con sistemas reactivos. Bien, vamos a la expresión de la energía de Gibbs para un gas ideal. Cómo cambia la energía de Gibbs a una temperatura dada con respecto a la presión para un gas ideal. Y vamos a dividir esa expresión por el número de moles. En ese caso, G se transforma en G molar, la energía de Gibbs estándar en la energía de Gibbs estándar molar, y en el término, el último de los términos, desaparece el número de moles. Acabamos de encontrar que el potencial químico no es otra cosa que la energía de Gibbs molar. Por lo tanto, esta expresión podemos directamente transformarla en la definición del potencial químico para un gas ideal. Esta expresión nos va a permitir calcular el potencial químico a una temperatura determinada y a una presión dada. En el caso de un gas real, nuestro interés es también poder encontrar una expresión para el potencial químico y tratar de mantener esta misma forma, la misma forma de la expresión del potencial químico para un gas ideal. Pero también sabemos que la presión de un gas real no es la misma que la presión de un gas ideal. En este sentido, utilizamos lo que se conoce como fugacidad. La fugacidad lo que representa es una presión efectiva, la presión efectiva que ejerce un gas real. Y la fugacidad se define como un coeficiente de fugacidad multiplicado a la presión a la que se encuentra el sistema. En el límite, cuando esa presión tiende a cero, la fugacidad tiende a la presión. Por lo que es lo mismo, cuando la presión tiende a cero, el coeficiente de fugacidad tiende a 1 y la presión es igual a la fugacidad. ¿Esto a qué se debe? A que a presiones muy bajas, todos los gases se aproximan al comportamiento ideal. Si se fijan, aquí a la izquierda tenemos cómo cambia el potencial químico con la presión. Para un gas ideal, esa curva tiene la misma forma que la de la energía de Gibbs con respecto a la presión para un gas ideal. Y tiene que ver con que el potencial químico no es otra cosa que la energía de Gibbs molar. En el caso de un gas real, es de esperar desviaciones y que esas desviaciones estén asociadas a las interacciones que hay entre las moléculas. Cuando las moléculas del gas se atraen, eso ocurre a presiones medianamente bajas. A presiones medianamente bajas hay una atracción entre las moléculas del gas. Entonces, la presión que medimos es menor y por lo tanto el potencial químico resulta también menor. Habrá presiones más altas en las cuales las moléculas se aglomeran, empiezan a repelerse, la presión que exhiben es mayor y por lo tanto el potencial químico también.
Si observamos la expresión para el potencial químico de un gas ideal, lo que encontramos es que ese potencial químico a una determinada temperatura y presión se expresa en términos de un potencial químico estándar. Es decir, que es necesario definir estados estándares tanto para el gas ideal como para el gas real. El estado estándar de un gas ideal se establece a un bar de presión. Es decir, cuando la presión sea igual a la presión estándar de un bar, este término se nos va a anular y el potencial químico nos queda igual al potencial químico estándar para esa temperatura dada. Bajo el mismo criterio que para un gas ideal, en el caso de un gas real, el potencial químico va a tener su valor estándar cuando la fugacidad sea igual a la presión de un bar. Entonces, en la expresión para el potencial químico de un gas real, lo que hacemos es reemplazarla a la fugacidad por el producto de la presión por el coeficiente de fugacidad y distribuimos este logaritmo. La expresión que resulta es esta. Los dos primeros términos del lado de la derecha en la ecuación para los gases reales son análogos a los dos primeros términos del lado de la derecha para los gases ideales. La diferencia está dada en este término que es RT, logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad, que es el que de alguna manera nos va a dar las indicaciones de cuánto se desvía ese gas del comportamiento ideal. Ese término nos da las desviaciones de la idealidad. Entonces fíjense, el estado estándar entonces de un gas real es cuando la fugacidad es igual a un bar, pero que la fugacidad sea igual a un bar no necesariamente implica que la presión real sea igual a un bar. En este caso, para alcanzar una fugacidad de un bar, la presión real es de 1,6 atmósferas. Decimos que se trata de un estado hipotético en el caso de los gases reales porque se basa en la suposición de que todas las interacciones entre las partículas han sido eliminadas y que es el mismo estado estándar que para un gas ideal. Pero de nuevo, va a ser hipotético porque en realidad estamos forzando a las partículas a que no tengan interacciones. ¿Cómo determinamos la fugacidad? Para determinar la fugacidad vamos a partir de la ecuación para un cambio infinitesimal en G para un sistema cerrado y de composición constante. No aparece el término que tenía en cuenta los cambios en la cantidad de sustancia. Vamos a dividir por n y vamos a restringir el proceso a temperatura constante, de forma tal que toda esta expresión se transforma en diferencial de potencial químico igual a volumen molar por diferencial de presión. Vamos a expresar esta ecuación tanto para un gas real como para un gas ideal. Seguidamente restamos ambas expresiones e integramos. Vamos a integrar entre una presión inicial y una presión final P. Cuando resolvemos hacia la izquierda estas integrales, encontramos que nos queda la resta del potencial químico para el gas real a la presión P menos el potencial químico para el gas real a la presión inicial y lo mismo menos lo mismo pero el potencial químico para el gas ideal a la presión P y a la presión inicial. Y aquí vamos a hacer una consideración, vamos a tomar que esa presión inicial tiende a cero o es prácticamente cero, porque en ese caso, cuando la presión tiende a cero, todos los gases se comportan idealmente. Este potencial químico, que si bien está planteado para un gas real, cuando la presión se aproxima a cero, va a ser el mismo que el potencial químico de un gas ideal. Entonces lo que podemos hacer es simplificarlos en esta expresión. Y finalmente llegamos a esta expresión que es la que nos va a permitir calcular la fugacidad.
o el coeficiente de fugacidad especial. ¿Cómo procedemos? Reemplazamos, en este caso es el potencial químico de un gas real a la presión P, colocamos la expresión. Este es el potencial químico de un gas ideal a la presión P, hacemos lo mismo. Podemos simplificar, los potenciales estándares son los mismos porque dependen solamente de la temperatura. Aquí tenemos una resta de logaritmos neperianos, que no es otra cosa que el cociente de esos logaritmos. En este cociente vamos a poder simplificar las presiones estándar de forma tal que nos quede esta expresión. En esta expresión vamos a reemplazar a la fugacidad por su definición, coeficiente de fugacidad por presión, y simplificamos las presiones, de forma tal que nos queda que RT, logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad, es igual a la resta de estas dos integrales. Esa integral se puede evaluar si uno conoce cómo cambia el volumen o cómo depende el volumen con la presión. O bien también lo podemos hacer gráficamente. Una integral es el área debajo de una curva. Esta primera integral es el área debajo de la curva del volumen molar versus la presión para un gas real. La segunda integral es el área debajo de la curva, pero en este caso del volumen molar ideal versus la presión. La resta de estas dos integrales no es otra cosa que la diferencia entre las áreas de esos dos gráficos, desde una presión próxima a cero hasta un valor dado de presión. Si a ese valor de área lo dividimos entre RT, lo que obtenemos es el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad. Otra manera de calcularlo también es si conocemos el estado de un gas y su compresibilidad en términos de la ecuación de estado. Podemos sustituir, en lugar de poner volumen molar, sustituimos por la expresión, en este caso la expresión ideal, y aquí va a aparecer el coeficiente de compresibilidad. Podemos, como les decía, la calculamos analíticamente la integral, o bien hacer una gráfica del coeficiente de compresibilidad menos 1 sobre P versus P, y el área debajo de esa gráfica no es otra cosa que el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad.